Bueno, este es un directo distinto. Ya lo hice anteriormente. Vamos a probar. Voy a dejar un poquito en directo el vídeo, viendo un poco cómo llega la borrasca que se acerca hacia aquí. Estamos ya en aviso amarillo. Pueden caer 60 litros por metro cuadrado, por ahí. Y bueno, no voy a estar aquí, evidentemente, en directo, ¿vale? Sin más, voy a dejar la imagen. Y bueno, pues a ver qué podéis visitarla de vez en cuando, a ver cómo anda la cosa por aquí. He subido la cámara un poco para que no se vea el campo y demás, que es igual zona más infantil, entonces eso no interesa. Y dejo más un plano general que no moleste a nadie. Bueno, nos vemos. No voy a poder salir, evidentemente, porque con el tiempo que va a venir, pues no apetece. Entonces voy a dejar esta imagen en directo. Un poco un experimento, ¿vale? A ver cómo va. Venga.
Parece que se está levantando viento ya, poco a poco. Hola, buenas, ¿qué tal? He visto que os habéis conectado y me he venido. Estoy aquí en casa sin hacer nada, ahora mismo. En este caso es imagen fija. Es un experimento, es un experimento. Es esperar a la borrasca, a la tormenta. Probando, probando. Ay, mira, aquí hay una chinche muerta fuera. Que no se me oye. Estoy un poco más lejos, pero algo ya se oirá. Me he levantado hoy a las... A ver, ¿qué hora era cuando me he levantado? Eran las 7:20 de la mañana. Creo que eran las 7:20. Y eso que no tengo nada que hacer. Pero me he despertado. Tempranero. Ya sabéis que vi ayer el Gladiator 2. Y bueno, pues está entretenida, ¿eh? Sin más. Es mejor la primera. Muchas luchas espectaculares de gladiadores y tal. Y una historia un poco tontorrona y ya está. Hola Monse, ¿qué pasa? Esto es un experimento. No es el mejor día quizás, porque la borrasca la verdad es que como si no estuviera. Pero bueno, estoy probando cosas. De momento la cosa está bastante tranquila, como podéis observar. Pero dado que no puedo salir a dar el paseo habitual por Bilbao, porque las previsiones indican que va a caer bastante lluvia, pues he dicho, mira, pues voy a hacer una especie de directo aquí en la terraza con la imagen fija, a ver cómo llega la tormenta y tal, y bueno, sin más, para no perder un poco el día. Igual tiene su punto también. No sé si saldrá. Bueno, la cuestión es hacer algo. La cosa es mantener vivo un poco el canal. Y nada, estoy aquí, me he sentado en el suelo de la terraza porque no tengo silla ahora mismo aquí junto a la cámara.
y aquí a verlas venir. Hombre, la vista está bonita. He asegurado la cámara con mantas, cojines, para no sea que se me caiga con el viento. Pero de momento la cuestión es que no sopla. Están haciendo una obra, parece, por ahí abajo en el piso. Ya oí los martillazos. Y nada. Pues lo más chulo de Gladiator, la verdad es que es la salida del gladiador con el rinoceronte. Eso es lo más chulo. No es spoiler porque aparece en el tráiler, quiero decir. Pues no lo sé. Es en el portal de al lado. Yo creo que es en el tercero. Pero sí, sí. Están pegando martillazos. Ay, Dios mío. Lo gracioso, lo más bonito, no sé si lo escucharéis, es que se oyen a las gallinas, al gallo. Mira por dónde creo que está empezando a chispear. Está empezando a chispear. Sí, eso es el gallo se le oye. Así que sí, tenían razón que venía lluvia. Pues fuimos ayer al Megapark y nos salió barato. La verdad es que nos salió una entrada por 4 euros con algo, porque nos mandaron un correo de que para que volviéramos y tal, hacía tiempo que no íbamos. Y entonces nos salió muy barato la entrada, que podíamos cogerla cualquier día de la semana. Cogimos el martes, que es el día de los viejos, de los mayores. Era el peligro que me pasara lo de la otra vez, ¿eh? Pero bueno, no, fue bien, fue bien. Está poniendo negro, ¿eh? Está como cogiendo el ambiente más humedad. En cualquier momento se pone ya a llover. El monte donde veis la antena esa que asoma es el monte Ganguren. Lo mejor de la película es ver la época de los romanos, de los gladiadores y todo eso.
Luego es espectáculo, puro espectáculo, y ya está. La verdad que los gladiadores y todo eso está guay. Ahora va a salir un libro justo que se llama Gladiadores, de Néstor Marqués. No sé cómo será. Ya lo miraré a ver qué tal está. Se ha levantado viento. No se mueve la cámara. Y ha parado. Oh, 9:43 todavía. Se me va a hacer la mañana larga de narices. Voy a quitar ropa que tengo colgada. Pues nada, aquí estoy yo, quitando ropa. La verdad es que le cuesta secarse. Hombre, la verdad es que la peli está bien para verla en cine, en pantalla grande. Es una peli para eso. ¿Se oye algo? Sí, se oye aquí. La verdad es que no estoy hablando mucho, ¿verdad? Estoy aquí ocupado en mis cosas.
Bueno, un tendedero he quitado, tenía dos. Vamos a retirarlo. Y ahora iremos con el otro. Sí. Estoy esperando una cosita de correos. A ver si me llega. Últimamente los de correos me están llegando a las 8:30 de la mañana, casi. Así que igual no es correos la que me lo trae, la verdad. Pues el día sigue muy tranquilo, ¿eh? De momento no acaba de llover, ¿no? Está como más húmedo. Ese pitido no sé de qué es. No hay nada. Francamente no sé lo que era el pitido ese. Le he quitado el volumen porque tenía la tele puesta a ver si era eso. Parece que ha parado, no sé. Pero llevaba todo el rato puesta y antes no sonaba. Bueno, aquí seguimos, ¿eh? Seguimos descolgando ropa. ¿Ves a Irene? ¿Qué tal? Pues eso, he dicho, voy a hacer un directo así un poco chorra, ya que tenemos una borrasca. Como va a llover, salir a Bilbao va a ser un poco, me parece, que no voy a poder hacer gran cosa.
he mirado y da lluvia ya. O sea que no creo que tarde en llegar. Así que he dicho, pues voy a dejar así. Y nada. ¿Alguien ha visto Gladiator? Por ahí. ¿Habéis visto Gladiator alguno? La verdad es que el actor que hace del protagonista no le conocía yo de nada. Me da la sensación que cada vez estoy menos puesto. Sí. El Pedro Pascal sí, a ese sí. Los que están muy bien son los que el Caracalla y Guetta están muy bien. Claro que hacer de malo loco siempre es más fácil. Sí, la nueva, yo digo la nueva, Irene. Está chula, está chula. En plan espectáculo, ¿eh? No hay que tomársela más allá. Ya digo que lo del rinoceronte está muy guay. Hay una batalla en el Coliseo, una batalla naval, que históricamente no era posible, dado que sí hubo batallas navales. Yo esto se lo he leído a Néstor Marqués, se lo estoy robando. Hubo como 3 batallas navales en su momento en el Coliseo, pero llegado un momento hicieron obra en la parte de abajo, lo que se suele ver en las fotos, que la arena tiene subterráneo, zona subterránea. Entonces a partir de ahí ya no se pudo hacer guerra naval. Y en la película está ambientada cuando ya existían esos subterráneos, con lo cual en ese sentido falla. Pero bueno, que no hay que tomárselo muy en serio. Lo que sí me chirría bastante es que en esa batalla naval se lanzan, o sea, hay batalla con arcos, con flechas y demás. Y eso me chirría, porque claro, cualquier flecha que fuera para donde no debe daría algún espectador, ¿no? Digo yo. Aunque como son muy brutos, quién sabe. Luego, claro, si les das un arco y una flecha, pueden disparar a donde quieran. Por
otro lado. Con lo cual, bueno, va quedando menos de ropa por recoger. Espero que os esté yendo la semana bien, ¿eh? Yo de momento muy tranquilita. Bueno, digamos que la parte que tiene pinzas la he terminado ya. Bueno, el sonido no lo puedo mejorar, ¿sabes por qué? Porque donde conecto el micro habitualmente tengo puesto el cargador del móvil para que me aguante. Porque si no el móvil se me va a descargar y adiós. Adiós al experimento. Mi idea es que se viera un poco el cambio del tiempo, pero la verdad es que está muy tranquilo el día, de momento. En un rato pues sacaré a Eva, le daremos la vuelta. Bueno, por lo menos ha secado la ropa, ¿eh?
Hoy como solo. Así que estoy especialmente tranquilo. Con viento y calor, nada de frío a la vista. Pues nada, aquí eso, me parece que dan esos 60 litros, viento. Ya ha habido una racha fuerte de 100 kilómetros hora, pero aquí sin embargo de momento, como puedes observar, está la cosa como muy tranquila. Yo me he arrugado a la hora de salir a Bilbao. La verdad es que estoy cansado también, ¿eh? Es un poco... que al final esto cansa también, ¿eh? Hay muchos días pues, que a uno le apetecería pues, quedarse en casa y al final sales para dar un poco vidilla al canal, ¿sabes? Y andas, para aquí, para allá. Y luego a la tarde igual vuelves a salir con la mujer, ¿sabes? Es cansado, es cansado. Sí, exacto. Lo que pasa es que estaba el canal un poquito parado. Eh, Llevo como 2 semanitas un poco parado. No sé. No tiene la vidilla que me gustaría. Pero es que tampoco me da la vida. En cualquier caso, lo importante es que uno se autorregule un poco. Cuando no apetece, mejor quedarse en casa. Bueno, pues he quitado ya la ropa. Feliz como una perdiz, exacto. Ay, Dios mío. Bueno, he hecho algo útil para la casa. He recogido la ropa. Oye, 2 tendederos tenía, ¿eh? Que había quitado parte de uno, pero es que no se acababa de secar. Así que ya está, ahora sí, ahora se ha secado, ya lo he quitado. Y nada, eh, es que la verdad es que tampoco sé qué contar. A veces uno no tiene muchas cosas que contar. Hay poco movimiento en el parque, ¿verdad? Está la cosa paradita, se ve. Me gustaría apuntar más abajo, pero como está el campo
tal, del baloncesto, el de furbito y todo esto. Y al final, pues igual hay niños jugando y tal, pues igual se molesta alguien y por eso lo apunto un poco hacia arriba. Y bueno, de paso se ve un poco el cielo también. Y en esta vista no creo que nadie se pueda molestar. Bueno, pues de momento ya veis que no... Ha habido ese instante en que parece que ha caído unas gotinas chiquitinas, pero ha durado 2 minutos. Hoy como estoy solo, pues me he comprado un pollo empanado, que ya viene empanado, y me haré unas patatas fritas y eso comeré. Así que tranquilamente. Oye, que está bien bueno. Pues hoy me tienen que llegar, eso, un pedido con 4 cómics firmados para el otro canal. Y antes de hacer esto he grabado un unboxing. Lo que pasa es que con el retraso que llevo, pues, va a tardar en aparecer. Además es una portada. Lo último que he abierto es una portada de un cómic español. Un cómic histórico. El jueves empieza el Black Friday en Amazon, así que miraré lo del micro. Al menos en la tecnología. He visto un anuncio ayer a la noche. A ver si suerte y está rebajado. ¿Qué tal por Alicante, Conchi? Porque allí también cayó la gota fría, ¿no? O sea, no, pues mira, mejor para ti. Estos días, hay mosquito, algún día. Estos días me está saliendo en TikTok muchos vídeos de lo de la Dana, del día de la Dana en concreto, de la inundación. Y la verdad es que es una auténtica pasada, o sea, la verdad es que es impresionante. La de gente, la de gente que estuvo en situaciones de riesgo. Mira, está lloviendo. Otra vez está como antes.
Fíjate que ni se moja la calle de momento, es como un sirimiri muy suave. Pues eso, me está saliendo un montón de vídeos de gente que se queda aislada en los coches, que les empieza a arrastrar el agua. Joder, la verdad es que es una pasada verlo. Uy, que me resbalo. Creía que me había quedado solo. Pero veo que sigues por aquí, Conchi. Ay, ay, madre. Pues sobre las 11 saldré con la niña, más o menos. Aquí viene a saludarme. ¿Qué pasa, Eva? ¿Qué pasa, bonita? ¿Eh? ¿Qué pasa, guapa? ¿Qué pasa? ¿Estabas dormida o qué? ¿Estabas dormida? ¿Eh? Ay, ay, ay. Más guapa ella. Más guapa. Claro que sí, claro que sí. Qué bien, ¿verdad? Muy bien. El otro día se asomó en uno de los cuartos, le vi asomarse con una cara así extraña, una cara de culpable. Y es que ella tiene una zapatilla que muerde
que le gusta mucho la zapatilla y tiene un aparatito dentro pues que hace sonido. Y resulta que lo había medio abierto y se había salido. Lo había yo vuelto a meter, el cacharro. Y dije, uy, algo ha hecho. Digo, me acerco, digo, ¿qué? ¿Has sacado la bocina de la zapatilla? Y tal, me acerco hacia la zapatilla y antes de que me acerque veo que suelta de la boca la bocina. La tenía en la boca, la pobre. Por eso estaba mirando así toda. Y dije, he hecho algo mal. Viene un helicóptero. Viene un helicóptero. A ver si se ve. Vamos a ver si se ve en el vídeo. Se meterá, si no se meterá en plano. Bueno. Sí. Mírale, ahí, qué pequeñito se ve. Bueno, no penséis que es un ovni, ¿eh? Es un helicóptero. Pues aquí seguimos todavía, sin que de momento la borrasca esta Caetano haga mella por aquí, por Echevarri. Está la cosa bastante tranquila. Es un aviso amarillo nada más, o sea, tranquilidad, no hay peligro, pero bueno. Ya verás, se pondrá a llover cuando salga yo con Eva. Eso no falla. Hemos llegado, por cierto, en el canal a los 1340 suscriptores. Está muy bien. Está muy bien. Estos 2 últimos días había bajado el ritmo, se había parado. Pero bueno, está muy bien, está muy bien. Estoy contento, estoy contento. La pena es que YouTube, estas 2 últimas semanas, esta semana sobre todo última, ha bajado lo que te paga. Eso va variando, no sé si es cada día, cada semana, y se ha notado que ha bajado. Es verdad que había habido una subida importante, que la verdad que estaba muy bien la subida, evidentemente, para el que monetiza, ¿no? Pero ahora ha bajado un poquito. Entonces, con los mismos vídeos, las mismas visualizaciones, te da menos.
que la semana pasada, que hace 2 semanas. Pero bueno, de todos modos todavía es un nivel que está bien, ¿eh? He visto, seguramente en enero, por ejemplo, baje un montón. En enero, como han pasado las navidades y tal, esa cifra bajará. En enero, febrero, esos meses son como meses de poca monetización. Entonces al final no sé a veces si he subido en la monetización por esa subida o por el tema de que tengo más suscriptores y más visualizaciones. A veces tengo esa incógnita. Supongo que me daré cuenta en enero, cuando vea el bajón. Pero es que estos 2 últimos meses, si os acordáis, andaba yo rondando los 20 y tantos euros, tal. Estos 2 últimos meses he estado en los 30 y algo. Este mes incluso podría llegar a 40 euros en un momento dado. Un poco por el vídeo de la Dana. El vídeo de la Dana es el que ha impulsado. Además, en una semana lo puse en el que se monetizaba más, con lo cual las visualizaciones, que han sido muchas de ese vídeo en ese momento, han sido bastantes, no voy a exagerar, me ha dado una monetización X un poquito más de la habitual, ¿no? Pero ahora ha bajado otra vez. Entonces igual no llego a los 40, me quedo en los 38, 39. En cualquier caso, siguen siendo las cifras como mayores del canal, de mi triste canal. Y siguen saliendo muchas cosas de originales que me interesan, demasiadas. Tiene que bajar un poco el ritmo ya. Estoy gastando demasiado, sigo gastando demasiado. Mañana sale otra cosa que me interesa. Sí. Joder, tiene que bajar el ritmo. Tengo que bajar el ritmo. Pero no fumo, no bebo, tiene que entretenerse en algo. Me da un poco envidia ver los canales como el del Cowboy, en el que ya subsisten de ello. Me da envidia. Yo entiendo que Bilbao no da para tanto, pero me gustaría por lo menos tener un pequeño plus en los ingresos, porque claro, un plus de 30 euros no es nada, un plus más grande. Pero bueno, seguiremos en ello, seguiremos en la batalla. Ahora es curioso, porque esto lo hace un chaval joven y te aseguro que ya está sacándole 500 euros al mes. Nos llevan mucha ventaja los chavales jóvenes con esto de internet. Y es por lo que veo en los canales que veo por ahí. La gente se monta un canal y en 4 días está monetizando. Y a mí me costó casi 2 años monetizar. Fuera. Fuera, fuera. Está una mosca molestando. Pues ha vuelto a calmar el tiempo. Seguimos por aquí sin noticias de la borrasca. Así como la página del tiempo decía que iba a llover
que hasta ahora estaría lloviendo aquí, pues no, no llueve. Y apenas hay viento tampoco. Habéis visto que a Iker Jiménez le han suspendido la cuenta, no sé qué ha pasado. La de YouTube. Ya ves, seguro que llueve, sí. No sé si es que mucha gente se ha puesto a poner como reviews, críticas negativas, y eso ha provocado que haya actuado YouTube casi automáticamente y ahora vayan a revisar el canal. No sé lo que ha pasado, pero le están dando por todos sitios al pobre. ¿Qué pasa, Eva? ¿Eh? Otra vez vienes a ver qué pasa, ¿no? ¿Qué hago? Muy bien. Puedes pasar, ¿eh? Puedes. Puedes venir. Ven. Pasa, pasa. Ven. Nada, no se atreve. Ve una instalación extraña y no se fía. Si vienes, ahora sí. Ven. Ahora sí, ahora se ha arrancado. Bien, hala. Qué a gusto. Qué a gusto. Qué guapa eres, madre mía. Qué guapa eres.
Madre mía.